Los sistemas frigoríficos modernos están diseñados para operar a temperaturas de descarga cada vez más altas, usando compresores que trabajan a mayor velocidad y que son de tamaño más reducidos. En estas condiciones pueden aparecer contaminantes que causan problemas serios y sobre todo reparaciones muy costosas. Los elementos más sensibles a los contaminantes son el dispositivo de expansión y el compresor, sobre todo si es de tipo hermético o semihermético. Los contaminantes más comunes en un sistema de refrigeración son sólidos como óxidos de hierro y cobre, partículas metálicas como rebarbas, limaduras, etc. Líquidos como el agua, ceras y ácidos. Y por último los gaseosos como el aire, gases no condensables y vapor de agua. Pero si un circuito frigorífico se encuentra cerrado, ¿cómo entran los contaminantes? Los contaminantes pueden entrar en alguna de las siguientes fases en la máquina frigorífica. Durante la fabricación, en equipos nuevos, los contaminantes pueden aparecer debido a una limpieza deficiente o porque los controles de calidad no han sido los adecuados. Durante la instalación, los contaminantes pueden entrar como consecuencia del desconocimiento o poca habilidad del técnico frigorista. Por ejemplo, la unión o soldadura de tubos, si no se hace con cuidado, es la mayor fuente de contaminantes como son los óxidos, rebarbas, fundente, pasta, etc. Esto se debe a no cortar los tubos con la herramienta adecuada, usar exceso de fundente y recalentar demasiado al soldar, además de no haber realizado el vacío correctamente a la instalación para eliminar la humedad. También al cargar el refrigerante y o aceite, cuando estos no son de la calidad necesaria o no se han manejado apropiadamente, se puede introducir junto con ellos contaminantes como humedad, aire y otros gases no condensables. Dedicaré una clase práctica a la correcta manipulación en las labores de montaje y mantenimiento de una instalación frigorífica. Durante el funcionamiento, las elevadas temperaturas de descarga que se pueden producir pueden originar la descomposición química del aceite o del refrigerante. Las reacciones químicas que se producen en los compresores herméticos y semiherméticos generan ácidos, especialmente cuando los aislamientos del bobinado del motor se encuentren dañados. Estos ácidos son extremadamente corrosivos en presencia de humedad. En caso de existir una fuga en el lado de baja y la presión sea negativa, menor presión que la atmosférica, los contaminantes como la humedad, aire y otros gases no condensables entran al circuito frigorífico. Por eso es importante mantener siempre la instalación por encima de la presión atmosférica. Los contaminantes sólidos en una máquina frigorífica pueden rayar las paredes de los cilindros y los cojinetes, obstruir el dispositivo de expansión, deteriorar los aislamientos de los bobinados del compresor, disminuir la capacidad del compresor cuando se alojan en las válvulas de aspiración y descarga y obstruir la circulación del aceite de lubricación al taponar los orificios por los que debe circular. Los gases no condensables, químicamente inertes como el aire, el hidrógeno, el oxígeno, el CO2, el nitrógeno, etc., no se licúan en el condensador y por lo tanto reducen la eficiencia energética al incrementar la presión de condensación y con ello la temperatura, acelerando las indeseables reacciones químicas. El aire en particular incrementa la descomposición del aceite. La humedad es el contaminante que provoca la mayor cantidad de problemas en las máquinas frigoríficas. Puede provocar la formación de hielo en el dispositivo de expansión, ácidos en el refrigerante y aceite, lodos e incluso puede provocar que se queme el motor eléctrico del compresor. Los refrigerantes tienen cierta afinidad con el agua, es decir, tienen cierta capacidad para mezclarse con el agua tanto en fase líquida como en fase de vapor. Esta característica se llama solubilidad. La solubilidad del agua en los refrigerantes varía con cada tipo de refrigerante y con la temperatura, o sea que el agua se disuelve más fácilmente en unos refrigerantes que en otros, y la cantidad de agua que se puede disolver en un refrigerante es mayor a altas temperaturas y disminuye a bajas temperaturas. Por lo tanto, mientras mayor sea la solubilidad del agua en un refrigerante, menor será la posibilidad de que se separe el agua cuando la temperatura disminuye. De lo contrario, puede congelarse obstruyendo el paso del refrigerante y dando como consecuencia una avería en el sistema de refrigeración. Para solucionar estos problemas que se pueden presentar en una máquina frigorífica es necesario instalar filtros, los cuales cumplen una función preventiva: eliminar la posible humedad que pueda existir en el sistema, atrapar las impurezas que hayan podido quedar como consecuencia de una instalación defectuosa y limpiar el circuito después de la quemadura del motor del compresor.
Para un correcto funcionamiento de una instalación frigorífica debe ser instalado un filtro deshidratador. Se trata de un dispositivo que contiene material desecante y material filtrante para mantener seca la mezcla de refrigerante y aceite, absorbiendo los contaminantes líquidos disueltos, tales como la humedad y ácidos, y también para retener por medio de la filtración todas las partículas sólidas que estén siendo arrastradas a través del sistema por la mezcla de refrigerante y aceite. El uso de los filtros deshidratadores en los sistemas de refrigeración es la mejor manera de proteger los componentes en el muy probable caso de que los contaminantes estuviesen presentes en el sistema, ya que la válvula de expansión, el tubo capilar y el compresor son los componentes más afectados por los contaminantes. Toda la amplia variedad de filtros deshidratadores para refrigeración se puede resumir en dos tipos: los filtros deshidratadores de bloque moldeado, en los cuales el bloque es fabricado generalmente por una combinación de dos desecantes, uno con una gran capacidad de retención de agua y el otro con una gran capacidad de retención de ácidos. En la imagen se muestra la sección de un filtro de Danfoss DML para líneas de líquido con un núcleo sólido. Está optimizado para ser utilizado con refrigerantes HFC y aditivos de aceites poliéster y de polialquilenglicol. Los filtros deshidratadores de desecantes sueltos, en los que la capa de desecante se encuentra en su estado original en forma de gránulos y generalmente se encuentra compactada por algún medio de presión mecánica, como en este caso puedes ver en la imagen que se compacta mediante un muelle entre dos discos de metal de malla fina o entre cojinetes de fibra de vidrio, como puedes ver en la imagen. El sentido de circulación del refrigerante es el indicado, ya que por sentido común primero pasa por la malla metálica, filtro, y después por el material desecante para salir del filtro. En el mercado también se dispone de filtros deshidratadores recargables. En la imagen se muestra un ejemplo de este tipo de filtros de la empresa Emerson. Se trata del filtro TD, ideal para todo tipo de sistemas de refrigeración de 10,5 a 45,5 kilovatios. La capacidad del filtro deshidratador depende del tamaño de la cápsula y del tipo de bloque desecante que lleve. El tipo de contaminantes a remover lo determina la composición de los materiales del bloque desecante seleccionado. En la figura puedes ver varios tipos de recargas para filtro de Danfoss. La instalación del filtro deshidratador se realiza en la línea de líquido. Se puede instalar en cualquier posición y es recomendable dejar un espacio suficiente de unos 30 centímetros del lado de la tapa para poder reemplazar el bloque desecante. ¿Cuándo se debe de instalar un filtro deshidratador? Bien, en realidad lo más recomendable es que el sistema esté protegido todo el tiempo por filtros deshidratadores. Los equipos de refrigeración que vienen ensamblados de fábrica ya traen instalados los filtros deshidratadores. Por otro lado, cuando la instalación la tengas que hacer en campo o cuando efectúes un servicio a un equipo, cualquiera que sea el motivo, es altamente recomendable que instales filtros deshidratadores. La mayoría de los contaminantes en un sistema son residuos de fabricación, instalación o reparación. Debido a que los refrigerantes son excelentes solventes, estos contaminantes son rápidamente arrastrados durante el arranque, a través de las líneas y hacia el compresor. Por esto, los filtros deshidratadores no solamente son una seguridad en el caso de que el procedimiento de vacío no haya sido adecuado, sino que además de la humedad también eliminan las partículas sólidas y otros contaminantes. Por otra parte, si ocurrió una quemadura del compresor, es imprescindible la instalación de filtros deshidratadores para una completa limpieza del aceite y del refrigerante y para proteger el compresor nuevo, ya que la producción de contaminantes cuando se quema un motocompresor es demasiado alta. En la imagen te muestro un filtro deshidratador estándar con desecante compacto modelo SFD de Emerson, ideal para después de una quemadura de compresor y o reparaciones mayores. Debes instalarlo en la tubería de aspiración a la entrada del compresor. Elimina humedad, ácido y contaminantes. Es adecuado para todos los refrigerantes CFC, HCFC, HFC. Dispone de dos válvulas o bus que permiten conectar un manómetro diferencial y poder medir la caída de presión que existe en el filtro. Cuando ésta sea mayor de lo que te indica el fabricante, deberás de cambiar. En la imagen puedes ver otro tipo de filtro para la línea de aspiración que debes colocar después de una quemadura de los bobinados del compresor. Se trata del filtro DAS especial antiácidos del fabricante Danfoss. Antes de reemplazar el compresor es capital limpiar el circuito. Esta operación debes realizarla con un producto disolvente especial
que garantice la eliminación de toda partícula ácida y de humedad. Este producto debe poder quitarse fácilmente del circuito para volver a cargarlo con el fluido de origen. Para prevenir el riesgo de contaminación del circuito por eventuales partículas residuales de ácido, tú como frigorista instalarás un deshidratador antiácido y efectuarás un test de acidez tras 10 días de funcionamiento. Si el test no es satisfactorio, sustituye el filtro deshidratador y vuelve a hacer el test entre 15 y 30 días después. Debes tener en cuenta que en caso de circuito contaminado, si no haces nada para eliminar los restos de ácido, este sigue reproduciéndose y el compresor se quema de nuevo, a veces antes de 30 días de funcionamiento. Aunque un filtro deshidratador es el dispositivo principal utilizado para eliminar todos los contaminantes del sistema, debes tener en cuenta que no es el sustituto a un trabajo mal realizado, sino la herramienta de mantenimiento necesaria para que el sistema funcione en forma apropiada y continuada por más tiempo.